¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Hamilton Colombia, este espacio en el que te enseñaremos a afrontar de mejor manera la prueba del ICFES y obtener un muy buen resultado. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Debemos mencionar que son tres las competencias que evalúa el ICFES para esta prueba y en este video veremos algunos ejemplos y haremos unos pequeños ejercicios para poder comprenderlas mejor. Ok amigos, entonces la primera competencia que vamos a analizar el día de hoy es la de pensamiento social. Esta competencia evalúa la capacidad de los estudiantes para usar y apropiarse de categorías básicas de las ciencias sociales, así como el conocimiento que tiene de los principios constitucionales, el ordenamiento político colombiano y los mecanismos constitucionales de participación. Para el ICFES, usted en sus 11 años de estudio debe tener claros ciertos conceptos básicos que se manejan en las ciencias sociales. Ojo, el ICFES nunca pregunta de memoria, pero sí, basado en esos conocimientos que usted debió adquirir, le va a realizar ciertas preguntas. Cuando nos hablan de los principios constitucionales para el ICFES, usted debió ver su constitución, debió conocer la constitución política de Colombia, y yo hago aquí una recomendación muy importante. Si usted quiere obtener un buen resultado en la prueba, le recomiendo que se lea los 30 primeros artículos de la Constitución. Son los derechos fundamentales y estoy seguro que una o dos preguntas le va a arrojar el ICFES con respecto a esos 30 primeros artículos. El ordenamiento político colombiano nos habla de cómo está estructurada la nación, de cómo está estructurado el poder en Colombia. Es allí cuando le van a aparecer preguntas acerca de las ramas del poder público y vuelvo y le repito cómo está organizada nuestra nación. Y por último, los mecanismos constitucionales de participación, muy ampliamente conocidos, el voto, el referendo, la consulta, etcétera, que usted debió conocer y debió manejar tanto con la Constitución como en el recorrido que usted hizo por sus 11 años de la educación básica y la media. Ahora sí, vamos con los ejemplos de esta competencia de pensamiento social. Entonces, primera pregunta, se dice que una constitución es ley de leyes, la fuente de toda jurisprudencia en un estado de derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una constitución sirve para, ojo, antes de irnos a las opciones de respuestas, lo que debemos tener claro es qué nos están preguntando. Ese es un consejo para que encuentren ustedes más rápidamente la respuesta. Pues si nos vamos de una a las opciones de respuesta sin analizar siquiera lo que nos están preguntando, muy seguramente vamos a tener una confusión. Entonces nos están diciendo que la Constitución es la norma de normas y que a partir de ella, pues todas deben ajustarse a lo que diga la Constitución. Es decir, que de manera jerárquica, la Constitución está por encima de cualquier otra ley en el país, ¿cierto? Ahora sí, teniendo eso como base, nos vamos a las opciones de respuesta, es decir, ¿para qué sirve una Constitución? Dice, impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. Puede ser, vamos a ver. Facilitar la labor de los jueces al asumir la tarea de impartir justicia de manera imparcial y oportuna. C. Garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y compromisos de cada ciudadano con la sociedad. D. Establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado. Ok, entonces, al analizar la pregunta, habíamos dicho que la Constitución se establecía por encima de las demás leyes. Cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo que hay un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado. Entonces, la D sería la opción correcta luego de hacer el análisis de lo que nos están preguntando.
Recuerdan que les había dicho, les había comentado que es muy importante leerse la Constitución, los 30 primeros artículos siquiera, que son los derechos fundamentales, pues muy seguramente les va a aparecer una pregunta en la prueba de ciencias sociales. Y precisamente el artículo 4 de la Constitución nos dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplican las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Entonces vean que no es en vano lo que les había dicho sobre algunos artículos de la Constitución. Ok amigos, vámonos entonces con una pregunta mucho más sencilla, pero ojo, porque esta pregunta hace alusión a los mecanismos constitucionales de participación. Recuerden que es uno de los conocimientos básicos que le exige esta competencia de pensamiento social. Pero vamos a hacer el ejemplo. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto? Ok, entonces aquí lo que nos están preguntando es si este presidente puede convocar un referendo que le permita reformar un poco la Constitución para hacerse reelegir. Básicamente es lo que nos están preguntando. Y es una opción de respuesta que tendríamos clara si de una o de entrada no supiéramos el concepto de qué es un referendo, como uno de estos mecanismos de participación. Pero ok, hagamos el ejercicio de todas formas. Imaginemos que en el momento no tenemos el concepto preciso de lo que es un referendo. Entonces nos vamos a las opciones de respuesta. Dice sí porque los referendos permiten reformar la Constitución. Vamos a dejarla ahí quietecita. B, no porque la Constitución no puede reformarla al Ejecutivo solo a través de una asamblea constituyente. Ok, entonces vamos aclarando. El Ejecutivo puede presentar opciones de reforma y la asamblea constituyente es cuando definitivamente se va a cambiar toda la Constitución. Entonces, ojo ahí con esa palabrita. C, sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta sin acudir al legislativo. Bueno, esto no es real, porque para poder reformar la ley definitivamente sí se tiene que pasar por la rama legislativa. Entonces, esta pregunta o esta opción de respuesta C se anularía completamente. Y dice no porque los referendos no permiten reformar la Constitución. Entonces tenemos el sí o el no. ¿El referendo será que permite reformar la Constitución? Pues por supuesto que sí. De hecho, el referendo es un mecanismo de participación por el cual se le puede hacer una modificación a la Constitución Nacional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Entonces, compañeros, ya ahí tenemos un ejemplo de este tipo de preguntas de los mecanismos de participación con la cual podremos afrontar de mejor manera la prueba de ciencias sociales. Entonces, lo importante, tener claro todos y cada uno de los mecanismos de participación para que no nos vayan a ponchar en la prueba. Bien amigos, se nos vino otra pregunta sobre artículos de la Constitución. Ojo con eso. Dice, el empleador de una empresa tiene como criterio de selección que todas las mujeres afrodescendientes postulantes ocupen las vacantes en el servicio doméstico, mientras los postulantes blancos concursen por los cargos administrativos de la compañía. En esta situación se puede identificar, ojo, no avancemos a las opciones de respuesta sin interpretar lo que nos están preguntando. Nos están hablando de personas afrodescendientes y nos están hablando de blancos. Cuando hacen una cierta distinción y, por ejemplo, a los afrodescendientes se les dan cargos más pequeños dentro de una empresa, es decir,
menos remuneración, por así decirlo, o de menos responsabilidades, ahí hay un claro acto de discriminación, ¿cierto? Entonces, por eso es que nuestro compañero, claro, nos dice, oh, sí, pregúntame a mí. Me imagino que él habrá vivido mucho esa situación. Bien, entonces ahora sí, teniendo claro cuál es la situación que se presenta, nos vamos a las opciones de respuesta. Nos dice A, el respeto del principio constitucional que dictamina la libertad para que cualquier persona ejerza una profesión u oficio. ¿Será que hay una situación de respeto a un principio constitucional? No lo creo. Entonces la A queda descartada. B. La vulneración al principio constitucional que dictamina la prohibición de cualquier tipo de esclavitud, servidumbre o trata de personas. Ok, rápidamente podríamos haber interpretado que esa es la opción de respuesta, pero bueno, de todas maneras es una empresa, se supone que hay una remuneración, por lo tanto no puede hablarse en un sentido amplio de esclavitud, servidumbre o trata de personas. Solamente hay una distinción, es decir, a unos les dan cargos de una persona de pronto no preparada y a otros les dan cargos en el que la retribución monetaria sería mucho mayor. Entonces descartamos también la B. C dice una vulneración al principio constitucional que dictamina la no discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua o religión. Bien, entonces, así muy rápidamente, esta sería la opción correcta. La D empieza por el respeto y ya dejamos claro que no hay una situación de respeto. Entonces, definitivamente nuestra opción correcta sería la C. ¿De acuerdo? Y precisamente en consecuencia con la pregunta anterior hace nuevamente su aparición la Constitución Política de Colombia, recordándonos que su artículo 13 nos habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esto pues daría pie para que en Colombia no se presenten ningún tipo de discriminación como la que vimos en la pregunta anterior. Y ojo porque muy fundamental y es que el IFES le va a hacer preguntas relacionadas a eso. Bien, vamos con la última pregunta del día de hoy en la competencia de pensamiento social. Y ojo que esta tiene que ver con el ordenamiento político colombiano. Nos dice entonces que en Colombia las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? Ok, entonces básicamente la pregunta se centra en este último párrafo, es decir, ¿cuál de las ramas del poder político puede hacer citaciones y mociones de censura? Entonces, ojo, que no depende tanto de la interpretación que hagamos de la pregunta, sino que es un conocimiento básico que el INFES deduce que ya usted debe tener. Entonces pasamos a las opciones de respuesta. Nos dice A, la rama electoral. Ojo, la rama electoral ni siquiera existe en nuestro país. B, rama ejecutiva. La rama ejecutiva tiene que ver con el presidente, los gobernadores, alcaldes.
Y bueno, si hablamos en el caso de a nivel nacional, pues un presidente no podría hacerle veeduría a sus propios ministros, ¿cierto? Porque ahí habría un control, lo que llamaríamos un conflicto de intereses. La rama judicial son los jueces, pero ojo, estas personas que ocupan altos mandos en el país, pues tienen una justicia, por así decirlo, aparte, lo que llamamos un fuero distinto, porque son personas que ocupan altos cargos a nivel nacional. Por último, la rama legislativa, que efectivamente pues es la que se encarga de hacer estas citaciones a debates de control político y moción de censura. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Aplaudan, denle like y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para cada vez que publiquemos algo, ustedes estén ahí atentos y conectados para recibir la mejor información. Muchas gracias.